sus viajes a Washington. Nuestros impuestos se están siendo utilizados supuestamente para sufragar los gastos en beneficio de los intereses de México, pero a nadie le informa. No informa a nadie de lo que viene a hablar. ¿Qué sabemos de lo que está haciendo? ¿Cómo poder enterarnos que a lo mejor no está accediendo a las peticiones radicales de Donald Trump en materia de seguridad o de inmigración? Rex Tillerson, el secretario de Estado norteamericano, va este fin de semana a México. El Departamento de Estado nos adelantó que le va a pedir al gobierno mexicano, durante su reunión con Peña Nieto, que le ayude a prevenir el flujo de inmigrantes indocumentados a la frontera sur de Estados Unidos. Podemos hacer demasiadas conclusiones de ese pedido. Que le va a solicitar a Peña Nieto que restrinja el movimiento de los mexicanos dentro de su propio territorio, así lo podemos entender. Pero el silencio de Videgaray es gravísimo. ¿Cómo sabemos también si en esta visita, en su reunión con Kelly, no accedió a que sean los marshals federales de Estados Unidos armados los que estén viajando en vuelos que salen de Estados Unidos a México o a la inversa? Por eso es importante la rendición de cuentas ante quienes le pagan su salario. Además, en México estamos en etapa electoral. ¿Cómo poder saber si después de haber destapado a José Antonio Meade como candidato del PRI, no está hablando con el gobierno de Donald Trump asuntos de estrategias electorales? Por eso existe la rendición de cuentas. Y eso es lo que debemos tomar o tener muy presente los mexicanos. Además, su visita o su presencia secreta se da en un contexto interesante. En el Congreso de los Estados Unidos, 3 senadores federales le enviaron una carta a Rex Tillerson para que ahora que vaya a México hable con las autoridades mexicanas de una supuesta amenaza rusa para interferir en los comicios de julio. Los rusos no me preocupan, sinceramente, porque pareciera que los senadores, y debo decirlo, desconocen mucho de lo que ocurre en México, le están haciendo el caldo gordo al PRI, porque ha sido el PRI y algunos articulistas y columnistas afines al gobierno de Peña Nieto los que han estado hablando de la amenaza rusa a los comicios, de que ya tienen incluso un candidato. Yo más bien le tendría miedo a la intervención de Estados Unidos en las elecciones de julio mexicanas. A eso sí le tendría miedo. ¿Cómo saber si Videgaray no vino a orquestar esta guerra sucia, coludido con el gobierno de Donald Trump? Dice la carta que le enviaron los legisladores estadounidenses a Tillerson: basado en el lamentable historial de Rusia en la región, estas acciones recientes son simplemente el último capítulo de la influencia maligna de Rusia en toda América Latina, la cual, amenazada con desestabilizar la región, y no nos sorprende, los sistemas electorales débiles pueden ser fácilmente explotados y manipulados por actores maliciosos como Rusia. Tenemos un sistema electoral débil, cierto, pero insisto, creo que los mexicanos siempre le tenemos más temor a la influencia de Estados Unidos o intervención de Estados Unidos en las elecciones. Por ello, que Videgaray tendría que haber rendido cuentas de lo que vino a hacer a Washington. Sigue aprendiendo y creo que con muy malas calificaciones hasta este momento. Los funcionarios mexicanos no entienden que trabajan para nosotros, que con nuestros impuestos les pagamos su sueldo y están obligados a informarnos de lo que vienen a hacer, porque no vienen a hablar de cosas personales, sino de los intereses de México. Creo que deberíamos tenerle más miedo a lo que viene a negociar en lo oscurito en un año electoral Luis Videgaray con Donald Trump,
que a la supuesta amenaza de Rusia para intervenir en los comicios de nosotros los mexicanos. Imagínense, si Trump no es tan claro y lo están investigando por haberse supuestamente coludido con los rusos, la combinación Trump, Rusia, Videgaray para los comicios mexicanos, que nos agarren confesados. Hasta la próxima, y mi pedido de siempre a los políticos y a los criminales: devuélvanos al México que nos robaron.